¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Último día de la semana, viernes ya 10 de enero. 11 de enero. 10 de enero. 10 de enero, viernes 10 de enero. Porque el 11 es San Alejandro y es mañana. Así es, mañana sábado, efectivamente. Y como ya escucharon, está con nosotros Alejandro San Francisco en un viernes de historia. Habíamos anunciado ayer este cambio de programación por esta semana, pero tuvimos una suerte, una mala suerte, pero buena suerte para efectos de nuestros auditores, y es que hoy día se generaba la toma de posesión del cargo de presidente en Venezuela, que es un tema que nos ha convocado en ocasiones anteriores los jueves de historia, y que vamos a conversar del contexto histórico de la crisis venezolana, lo que ocurrió en las últimas horas, junto a Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Siempre un gusto estar acá en Nuevas Voces. Y qué mejor que en un viernes de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Hemos conocido algunos detalles de lo que está pasando en Venezuela. No se permitió el acceso a la prensa a la ceremonia. Se adelantó esta misma y se prohibieron por 3 días los vuelos desde Colombia a la República Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo, las distintas accesos, digamos, internacionales también están cerradas las fronteras en Venezuela. Ayer conocimos también la detención de María Corina Machado. Poco después la liberaron. Se ha llamado a manifestaciones en distintas partes del país y también en distintas partes de América Latina y el mundo. Es una situación compleja porque también se conocieron las actas que llegaron a Panamá, donde están siendo resguardadas en su banco central, que muestran que abrumadoramente ganó las elecciones el opositor Edmundo González Urrutia, pero vemos que está usurpando la ascensión al poder por un nuevo periodo Nicolás Maduro, nuevamente concretando la que ya abiertamente es una dictadura, incluso como lo dijo el presidente Boric el día de ayer. Profesor San Francisco, ¿cómo lo ve? Doctor, muy buenas tardes, Tomás, profesor Jorge, queridos auditores. Y mira, esta era la profecía autocumplida. O sea, lo raro es que le llamen el acceso o la asunción al poder de Nicolás Maduro. Él lleva en el poder mucho tiempo. Lo que hay hoy es una pantomima. Hay que hacer como una especie de obra de teatro en que se dice que Nicolás Maduro ganó las elecciones, que por eso asume, están todas las autoridades del régimen, jura por Simón Bolívar, por Hugo Chávez, jura por cuánto personaje existe, defender la Constitución y las leyes, y la verdad es que es muy triste la situación de Venezuela, porque aquí se abrió una oportunidad, un espacio, que era el de la elección. La oposición se jugó por ese espacio. Vetaron a la candidata de oposición, que era Corina Machado. Apareció un nuevo candidato, Edmundo González, un hombre que no es de la política. Ganó Edmundo González. Le robaron la elección. Ahora, todo lo que tú dijiste respecto a lo que está pasando en estos 2 o 3 días, a mí me parece que es lo razonable. O sea, no hay ni una razón para que el dictador Nicolás Maduro deje que haya vuelos libremente por su territorio. No hay ninguna razón para que el dictador Nicolás Maduro acepte que entre la prensa a cubrir el acontecimiento. Más bien van a mandar imágenes oficiales. No hay ninguna razón para que el dictador Nicolás Maduro acepte que le califiquen sus elecciones. De manera que eso es más o menos coherente con lo que se esperaba, y no sabemos cómo termina esta historia, pero en principio este es un buen momento para la dictadura. Se ha consolidado, se va a mantener algún tiempo más, no sabemos cuánto, pese a la valentía del pueblo venezolano, de sus líderes y de otras circunstancias. Ahora, todo esto se da en un contexto histórico un poquito más largo, o sea, no parte con Maduro, parte con Chávez, parte con esta idea del socialismo del siglo XXI, que fue muy influyente en América Latina y que ha tenido varios líderes que han sido destacados en cada uno de sus países durante varias elecciones, pero claro, en ninguno de ellos se había llegado al extremo de instaurar en los hechos una dictadura. Cuando han perdido las elecciones, se han ido los Evo Morales, se han ido los Kirchner, se han ido los Correa en Ecuador,
pero en Venezuela sigue la línea de Cuba. Sí, yo matizaría un poquito, no es ninguna. En Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega se mantuvo. O sea, no, fue elegido, comillas, democráticamente, el 2007 me parece, y la razón por la cual se mantiene el poder es por una usurpación, por el deseo de quedarse, con lo cual se suma a la más larga de las dictaduras de América Latina, que es la de Cuba, 1959-2025, o sea, 66 años de historia. Ahora, ¿qué piensa tú, cuánta gente ha nacido en Cuba que no sea bajo la dictadura de Castro, Díaz-Canel? Muy poca. Mira, yo te diría que hay dos niveles de antecedentes históricos. El primero es que tú tienes que mirar los últimos 40 años del siglo XX como un periodo trifásico así. La primera fase es la era de las revoluciones, marcado profundamente por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que obviamente influye en Cuba, como su nombre lo dice, pero que tiene un impacto en toda América Latina. Se forman movimientos guerrilleros en distintos países, muchos sueñan con ser la segunda Cuba, o sea, se produce una serie de elementos de ese tipo. Segundo lugar, que no es una fase posterior, sino que se traslapan la era de los militares, o era de los generales, como le llama Frederick Nunn, desde el 64 en Brasil, en Argentina, después en Perú, que se Velasco Alvarado, y para terminar el 73 en Uruguay y Chile. Bueno, los militares comienzan a dominar la región, y de hecho en 1975, por decir un año cualquiera, prácticamente todos los países de Sudamérica tenían una dictadura, no Venezuela por si acaso, y no Colombia, pero el resto, en Centroamérica también, en Panamá, en Noriega, estaba Anastasio Somoza en Nicaragua. O sea, era una era de generales, de militares, de gobiernos autoritarios o dictatoriales. Y a partir del año 80 se inicia la tercera fase, que se inscribe dentro de lo que Huntington llamó la tercera ola de democratización, que empezó en Grecia, España y Portugal entre los años 74 y 76, y que continúa desde los años 80 en adelante en América Latina. Elecciones en Perú y Brasil primero, en Argentina el 83, y así cada país se empieza a democratizar, terminando con Chile el 89 con la elección que lleva al mando a Patricio Aylwin en 1990. Si tú miras esas tres fases, podríamos decir que América Latina termina todo este ciclo con democracia. Y se suma a ese análisis que hace Fukuyama en el libro, no en el artículo de la revista El Fin de la Historia, sino que en el libro El Fin de la Historia y el Último Hombre, que tiene un cuadro muy notable de las democracias en el mundo en distintos momentos. Nunca ha habido más democracias que después de 1990, prácticamente todo el mundo, y ciertamente en América Latina. ¿Qué pasa? Que a fines del siglo XX, para terminar, y comienzo del siglo XXI, se inicia un proyecto alternativo, que es el que tú mencionas, de Hugo Chávez, que es la revolución bolivariana, y que podríamos conversar algo de eso, pero yo creo que con este mapa general queda claro el mono. Alejandro, yo te quería preguntar en esa línea, porque es interesante ir a los orígenes o a las bases ideológicas, políticas de lo que se vive hoy día en Venezuela, entendiendo lo que hizo Maduro hoy día y lo que ha vivido Venezuela en los últimos años como parte de un proceso político que se inicia por allá por los 90 y que se ha consolidado en Venezuela. Muchos plantean que en realidad Chávez se fue radicalizando con los años y que partió siendo un candidato, un dirigente más bien socialdemócrata o de una centroizquierda, y que finalmente se radicalizó hacia la lógica más de un socialismo no real, pero sí del siglo XXI. Si uno fuese a los orígenes ideológicos, ¿qué hay detrás del pensamiento de Chávez, de Maduro? ¿Es una cuestión estrictamente latinoamericanista, bolivariana, marxista? ¿Qué confluye ahí? A ver, los dos en algún minuto, Chávez y Maduro, han hecho reivindicación de Marx y de Lenin. No es esto ni un piropo ni una acusación, es un dato. Pero yo creo que sí es más latinoamericanista, y yo creo que es una mezcla bien interesante, que mezcla lo ideológico con lo práctico. En lo ideológico es retomar el espíritu de la Revolución Cubana, que contra lo que nosotros vemos hoy gozó de gran prestigio en América Latina en los años 60. Entonces tiene una épica revolucionaria, una épica de cambio social, de antiimperialismo, que obviamente el antiimperialismo trasciende al leninismo, puede ser estrictamente latinoamericano, y eso se mezcla con
la inmensa riqueza que proporcionan los dólares del petróleo a Venezuela. Y ahí se hace una especie de acuerdo de mutuo interés entre la dictadura de Cuba y el gobierno de Hugo Chávez, en el cual uno incorpora su sabiduría, su experiencia histórica, sus médicos, su policía, sus investigaciones y otras cosas, y el otro, Venezuela, aporta petróleo. Y esa mezcla es la que termina dando forma al régimen de Hugo Chávez. Lo que tú comentas tiene sentido, esto es decir, oye, ¿era al principio así o se puso así? Las dos cosas, pues, era al principio así, pero el régimen tiene una lógica, una evolución. Y en esto Hugo Chávez yo creo que fue un maestro, o sea, lo que él logró fue que su régimen que su gobierno fuera elegido y luego que su régimen fuera refrendado por la ciudadanía, es decir, la Constitución bolivariana de Venezuela. Y eso no se había dado. Ahora, si tú miras con comparación histórica, si en los años 60 existía la OLAS, es decir, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que reconocía a Cuba como la vanguardia de la revolución en América Latina, bueno, en la primera década del siglo XXI tenemos al régimen bolivariano que impulsa a otros de la región no solo a hacerse con el poder, sino que a quedarse con el poder. Y en eso tenía razón el doctor Acosta, que ahí se puede ver a Evo Morales, a Rafael Correa, a Ollantumala en Bolivia, Ecuador y Perú. Hay seguimiento en la Argentina, los Kirchner, en Brasil, Lula, y todos que tienen en común formar esta alianza latinoamericana y también tienen en común el asociarse a la dictadura de Fidel Castro. El único caso como raro, aunque está en la línea, es el que yo mencionaba de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero fíjate que los otros también buscaron perpetuarse en el poder. Perpetuarse por vía familiar, Kirchner Fernández, perpetuarse modificando la Constitución, Evo Morales, y la misma idea se da en otros lados. Es interesante, Alejandro San Francisco, cómo esto se enmarca en una nueva visión del socialismo que trataba de actualizar de alguna manera los ideales del socialismo a la realidad del siglo XXI, pero que en la práctica terminaba siendo el mismo socialismo de siempre. De hecho, esta semana o la pasada, Maduro sostuvo que el modelo que ellos querían replicar era el modelo cubano. Ese era el modelo ideal. ¿Cómo es que un país que había sido tan exitoso como Venezuela, que había logrado tener incluso esta excepción de no haber tenido gobiernos militares, cayó en esta degradación de la democracia que terminó llevando a un Hugo Chávez al poder, que si uno lo escucha, hay una entrevista en CNN que es extraordinaria, y decía, no, yo no voy a intervenir la prensa, yo no voy a expropiar nada, yo voy a respetar la ley, voy a respetar la Constitución. Y poco después se sacó la corbata, el traje, se puso el gorro militar y empezó a exacerbar. Y hay otro video también interesante cuando empieza a decir, esta casita que está aquí, ¿de quién es? Exprópiese. Esta otra casa, no sé, exprópiese. Y ya pasó a ser, digamos, una especie como de exacerbación incluso de lo que uno veía en el régimen cubano. El cambio también radical que fue sufriendo Venezuela es bastante interesante desde el punto de vista histórico. Sí, mira, yo creo, Jorge, que ahí se mezclan tres cosas al menos. Una es un liderazgo efectivo de Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez era una persona bastante ambiciosa, determinada, inteligente, lo suficiente como para plantear su posición, y dijo, me la juego con todo, me la juego con un golpe de Estado, me la juego con elecciones, me la juego con una nueva constitución. Eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión es una crisis evidente de la democracia venezolana. O sea, si él hace un golpe de Estado, lo lógico es que siguiera en la cárcel. Fíjate que Hitler hizo un golpe de Estado, se llama el Putsch de la cervecería. Tuvo 1 año en la cárcel y lo liberaron. Bueno, y después le dio al mundo una guerra mundial, 6 millones de asesinados en los campos de concentración y exterminio. ¿No convenía mantenerlo mejor en la cárcel o expulsarlo de Alemania como correspondía? Porque él había nacido en Branau am Inn, en Austria. Entonces, ojo con esa cosa. Entonces hay una debilidad del sistema. Y tercero, hay una falta política del frente. Pues nosotros tenemos
la suerte, la posibilidad de ver a María Corina Machado, y uno dice, oye, qué mujer más impresionante, no conocía una mujer de este tipo tan notable, tan talentosa, podría ser perfectamente presidenta de Venezuela hoy día. Bueno, pero la oposición venezolana en algún minuto abdicó, o lo hizo mal en el gobierno, los últimos gobiernos de la democracia venezolana, o fueron pusilánimes en aceptar al chavismo y a Chávez, quisieron amistarse con él por su popularidad. Recordemos que la muerte de Chávez tuvo visitas de muchos presidentes de América Latina, incluido el chileno, cuando era evidentemente una dictadura. Entonces tenemos nosotros ahí un problema de que no solo en la historia triunfa el mal, sino que hay una abdicación del bien. Hay algo que ahí se ha producido y que los frutos están a la vista. De hecho, en una elección ni siquiera fueron. Así es. Porque querían boicotear la elección, no se presentaron y Chávez dijo, bueno, está perfecto, me llevo todos los cargos yo. Ganó Chávez. Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial en esta conversación de Viernes de Historia. Estamos analizando a todos los que se han sumando a nuestra sintonía, dándole un contexto histórico, ideológico, político, pero también continental a lo que está viviendo Venezuela en estos minutos. Nicolás Maduro efectivamente tomó posesión del mando en Venezuela, en la línea de lo que había planteado después de las elecciones, que él había sido el triunfador. Vamos a conversar de todos los detalles y de mucho más a la vuelta a la pausa junto al profesor Alejandro San Francisco. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en una edición especial de Viernes de Historia, y también con nuestro conductor oficial que nos acompaña también este día viernes. Agradecerle mucho por hacer el esfuerzo de estar aquí en el verano, don Tomás Bengolea. Gracias por estar acá. Un gusto, doctor Acosta. Siempre agradecido tu invitación. Una de las cosas que también le gusta a la gente es escuchar lo que nos comentan nuestros amigos en YouTube a través del chat de Radio Agricultura, que siempre está muy presente y que también muchos de ellos le ponen me gusta y nos ayudan a llegar a más personas también. Ayer hicimos un récord de me gustas en vivo, más de 200 me gusta mientras estábamos en la conversación, así que hoy día el desafío, la invitación a nuestros auditores es al menos empatar ese récord, así que todos los que se van sumando a nuestra sintonía a través de Agricultura TV, los invitamos a ponerle me gusta ahí a la transmisión en YouTube. Saludos a Yuli Carmen, que pone ya puse mi like 2, cariños al panel. Saludos a Rodrigo Gravert, a Juan Ortiz, a María Luisa Carballo Aguilar, que pone hola mis favoritos y que tengan muy buena tarde. También a 100% Music Lover, a Iván Andrés Ayala, a Silvia Yancamil. Saludos a Héctor Bruno Ramos Pardo. Saludos también para Camilo Campos, para Juan Pablo Alfajeme. Saludos para Juana María Silva Torres, para Elena Méndez, para Suseti Andrade Galás, para César Vega, José Luis González Bustos, para Cecilia Castro, para Silvia Yancamil. También, por supuesto, para don Rodrigo Codocedo, un leal auditor, para Consuelo Salazar, para Luis Alejandro de la Barra, que dice Tomás, doctor Acosta, gran dupla para la Cámara de Diputados. Saludos para Luis Alejandro de la Barra. Ya habrá novedades. Tiene un punto de en esa materia. Gustavo Ursúa, también saludos para él. Regina Akel, muchos saludos. Saludos para Cristina Cortés, que dice un abrazo y feliz fin de semana. Lo de Venezuela era inocente pensar que hoy pasaría algo diferente. Maduro sale de allí muerto. Las opiniones de nuestra audiencia. Tarín Kupman también nos manda saludos para ella, para Estefanía, para Nemesio Melo. Tarín, gran alumna. Así es, para Juan Francisco Rojas, dice excelente programa. Esther Rocha dice saludos, todos los días los escucho. Lilian Vilen, lo mismo. Paola dice listo mi like, faltan muchos aún. Gloria Miranda dice insisto, ya media, aquí ha conectado media hora. Saludos también para Gloria Miranda, para Giovanna Martín, que nos escribe desde Viña del Mar, para Paola, para Cristian Román desde Rancagua. Claudia Cerda dice mi programa favorito, cariños desde Aysén, que esto dure 2 horas. Luis Bustamante dice muy bueno el programa. Rodrigo Graver pregunta cómo va todo en Colina. Todo en Colina va muy, muy bien. Y también muchos saludos especiales a Gustavo Reyes, que nos escribe saludos al tremendo panel de este programa que me deleita todos los días y especialmente los días de historia y a quien escucho ahora. Un abrazo a cada uno. Gustavo Reyes, a don Gustavo, el tío Gustavo, tío de don Alejandro, hermano de mi mamá, gran persona, un 7 pues, y a su familia le mando saludos, especialmente al tío también. Saludos entonces para don Gustavo y también para Lorena, que pone su like desde Coronel, y para Leslie Ullarse y tantos otros que nos escriben. Ya van subiendo como espuma los me gusta, pero por supuesto
supuesto vamos a saludar, doctora Acosta, a los que hacen posible que este programa se emita todos los días a las 13 horas. Así es, Caja 18 es auspiciador de Mentes Expertas de Marián Rojas Estapé en Chile. Obtén un 20% de descuento en la compra de entradas para afiliados a Caja 18. Más información en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Saludamos también a Héctor Díaz, que nos escribe desde Buina. Ricardo Maldonado dice: gran programa, viva la libertad desde Temuco. Para Elizabeth Vega, que nos manda saludos desde Coquimbo. Andrea Cotroneo desde Viña del Mar. Saludos para Paola también desde Coronel. Para Luis Bustamantis, excelente programa, debería durar 2 horas y buena dupla, sigan adelante. Raúl Fajardo dice: fantástico programa, felicitaciones desde Suecia. El 6% de ser el trabajador, por supuesto, como estaba en esa lucha aquí en Nuevas Voces, queridos amigos, y lo vamos a seguir transmitiendo. Lucha difícil, ¿eh? Lucha difícil, y va a haber novedades porque parece ser que está cocinado el acuerdo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ayer una nota de la Tercera decía que el último escollo para la reforma de pensiones era el Partido Republicano. Aprovecho de avisar que vamos a seguir siendo el escollo para el acuerdo en pensiones, así que cuenten con nuestra presencia. Doctora Acosta, profesor San Francisco, comentábamos en la pausa, y creo que es un tema interesante analizar junto con nuestros auditores, ¿en qué contexto se inscribe la decisión que toma Maduro de permanecer en el poder, de no reconocer el triunfo de las elecciones por parte de Edmundo González, cuando si uno observa el panorama, pareciera ser que hay aires de importante libertad en Argentina, en el trabajo que está realizando Javier Milei, que ha sido tremendamente exitoso? Ayer leía que había pagado una deuda y al mismo tiempo había bajado Argentina a un récord de nivel de riesgo a nivel internacional. O sea, lo publicaba ayer Bio. Por otra parte, la experiencia que uno podría identificar de Bukele en El Salvador, pero también el triunfo de Trump en Estados Unidos. ¿Cómo se inscribe entonces lo de Venezuela? ¿Cuál podría ser la relación con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Milei, que recibió a Edmundo González, digamos, y salieron al balcón de la Casa Rosada a ser aclamado por miles de venezolanos que residen en Argentina? ¿Cómo Alejandro lo insertas en el panorama del contexto americano? A mí me parece que hay dos cosas que son relevantes y son de distinta naturaleza. La primera es que en los últimos años, en América Latina, pero sabemos que también en Estados Unidos, se ha producido un fenómeno de alternancia en el poder. Es decir, el que está en la oposición pasa al gobierno y el que está en el gobierno pasa a la oposición. Y que cuesta mucho mantenerse gobernando. O sea, lo vivimos en Chile. El Bachelet Piñera, Boric es muy claro, pero también el Macri, Fernández, Milei, por ejemplo, Macri, Fernández, Milei. Y así está pasando en distintos lugares. Y ciertamente eso es lo que pasó con Trump. O sea, está ahí una cosa que se hace cada vez más difícil gobernar. Estamos en una etapa de democracias complejas, y gobernar democracias complejas exige enfrentarlas con complejidad y con liderazgo, y eso falta mucho. Esa es la primera parte. La segunda parte del contexto que tú me preguntas, Tomás, es que la revolución, vamos a llamarla así entre comillas y muchas comillas, exitosa del siglo XXI es el socialismo del siglo XXI. O sea, la revolución de Chávez es una revolución que se proclamó con ideario, con determinación de llegar al poder, de producir un cambio de la clase dirigente, y ese cambio se produjo. O sea, fue exitoso para los efectos prácticos. Sin embargo, está teniendo lugar una revolución que tiene todas las características de revolución, ideologías contrastantes, lucha por el poder, genuina participación popular, y está a mitad de producir el resultado, o sea, el cambio. Y esa es la revolución de Javier Milei en Argentina. Y me parece que podría ser la segunda revolución, comillas, exitosa en América Latina, como lo fueron en el siglo XX la de Cuba y la de Chile. Cuba el 59, Chile el 73. Dos revoluciones, dos cambios cualitativos importantes, y que tienden a perseverar en el tiempo a través de las instituciones o de otras formas. Javier Milei está en una posición, yo no diría ideal, tiene dificultades objetivas. La dificultad más objetiva
es la destrucción del aparato productivo en Argentina, del sistema público, de la credibilidad de la política y de un montón de cosas por el estilo. Ahora, eso mismo le sirve a él de trampolín para escalar y decir, mire, vamos a hacer aquí una cuestión totalmente distinta y vamos a llevar a Argentina a los primeros lugares del mundo, como lo hacemos en fútbol y en otras cosas. Y eso es lo que le ha permitido hacer cambios estructurales el último año en términos de una baja histórica del presupuesto del Estado, asimismo hacer una gran reforma en las empresas estatales, hacer un cambio cualitativo que está en marcha. Ojo, no sabemos cómo va a terminar. Va bien encaminado, están las noticias que dices tú de solo ayer, Así en es. términos de pagos de deudas y otras, pero es demasiado temprano. Piensa tú que Javier Milei lleva apenas un año, un mes en la Casa Rosada, de manera que se requiere más. Entonces, los dos contextos son los de alternancia en el poder y el de la revolución de Milei. ¿Qué le falta a Milei? Completar algunas de sus transformaciones y que no haya alternancia, sino que sea capaz de ganar su idea un segundo gobierno para Argentina. En tal caso, sí ya podríamos estar hablando de una revolución triunfante, exitosa, Claro, y no necesariamente fallida, abortada o inconclusa como han ocurrido tantas veces. Y quizás otro componente en ese sentido, profesor Alejandro San Francisco, es la influencia que esas revoluciones generan también en el continente, porque usted ya describía en el bloque anterior la enorme influencia de la revolución cubana, que entre otras cosas se replicó también con la enorme influencia de la revolución en Venezuela liderada por Chávez y por Maduro, digamos. Son exitosas en tanto de que logran reproducirse en otros países, ¿no? Logran perseverar. Logran perseverar. Yo no uso la palabra buenas. Claro, no, Políticamente exacto. eficaces, digamos. Políticamente eficaces, pero no es que tengan buenos resultados, digamos, pero son políticamente eficaces. Eso es otro tema. Y en ese sentido, también es interesante cómo el fenómeno Milei, y también alguien podría decir en otros temas, el fenómeno Bukele, han logrado incidir en otros países generando cambios culturales bastante importantes, o al menos atisbos de esos cambios, como por ejemplo el concepto de lo que significa el socialismo, lo que significa la economía libre, lo que significa un Estado grande, elefantiásico versus un Estado pequeño, eficiente o incluso nulo, lo que significa, por ejemplo, conceptos económicos que eran muy complejos a veces de entender, como el rol incluso de los empresarios. O sea, que salga Milei diciendo que los empresarios son benefactores sociales, y que lo importante es que la economía crezca para que un país se pueda desarrollar, y que lo importante son los privados más que el Estado, ha llevado a ver cosas como las que me tocó ver esta semana en Sin Filtros, que era notable, que en el panel de la izquierda era gente del PPD, gente de la Concertación, pero volvieron a hablar de lo importante que era crecer y achicar el Estado y disminuir los ministerios, y en algún momento los otros panelistas, está Kaiser también, Johanna Kaiser, dijo, oiga, pero la influencia de Milei ha sido muy grande, no solo en Argentina, sino que en Chile. Algo de eso se está viendo también en los debates, Sí, ¿no? muy bueno lo que tú planteas. Mira, lo primero que uno debería decir, doctora Costa, es que todo esto tiene un sustrato, y el sustrato tiene que ser cultural necesariamente, y lo que puede estar provocando Javier Milei es un cambio cultural en la región. Ojo que los cambios culturales son muy lentos. O sea, lo que vemos ahí son fuegos artificiales. Lo que tú dices, oye, tal persona dijo, esto requiere un cambio más estructural, una cuestión más profunda. Y lo segundo es que se requiere liderazgo. Fíjate que tú planteaste dos temas que son de distinta naturaleza. Uno, el tema económico. Cómo hacer más eficiente al Estado, más al servicio de las personas, una economía dinámica, con crecimiento económico, que a la larga genere progreso social. Eso es lo que está tratando de hacer Javier Milei, tiene que demostrarlo, pero en principio va con esa orientación. Lo segundo, lo de Bukele, es otro ángulo. Es cómo una sociedad que está absolutamente destrozada por la delincuencia logra tener espacios de seguridad. Con una diferencia y una equivalencia. La diferencia es que Bukele lo está haciendo con todas las herramientas de la democracia que hay en Argentina. Bukele, en cambio, ha superado los límites de la democracia y de la legalidad en alguna de sus actuaciones. ¿Y cuál es la equivalencia? La equivalencia del liderazgo. Y eso es lo más relevante. O sea, lo más relevante son dos cosas, para decirlo en claro. Por un lado, el cambio cultural. Es necesario penetrar culturalmente
y electoralmente, y en segundo lugar tiene que haber liderazgo, porque cuando tú dices ¿cuál es el problema práctico de enfrentar a la delincuencia? Hay muchos problemas, que está demasiado diseminada, que llegamos tarde, que la delincuencia ha cambiado, hoy día tenemos narcotráfico, redes internacionales, claro, crimen organizado, inmigración descontrolada, y eso no lo teníamos hace 10 años, delincuencia desde las cárceles, o sea, tenemos demasiadas cosas. Bueno, ¿cómo se enfrenta a eso? Se enfrenta con dos cosas, con buenas ideas y con determinación, y eso es lo que más requiere el liderazgo político. No es una cuestión fácil, porque la mayoría de las personas en política tienen legítimo temor de decir, oye, pero me van a juzgar, me van a meter, me van a hacer bullying, me van a hacer un juicio en los tribunales, etcétera, etcétera. Sí, es un riesgo. Por eso quien lidere esa lucha contra la delincuencia tiene que saber que lo va a pasar mal en la moneda y lo va a pasar mal después de la moneda. Lo segundo que requiere, ahora me voy a la libertad económica, tú tienes que tener la convicción, pues, porque la convicción ha sido exactamente al revés. Lo que hemos visto en los últimos 15 años es que los impuestos a las empresas han crecido un 50%, los impuestos a las personas también han crecido. Lo único que no ha crecido es el país, pues, el crecimiento económico está detenido. Entonces, ¿y por qué? Porque la convicción de los gobiernos del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet y del presidente Boric es que es mejor tener un Estado más grande y tener más impuestos. Ahora, esa es una convicción a la que se han sumado parlamentarios de distintos partidos, a la que se han sumado, opinólogos de distintos tipos, pero que el resultado es un país más cansado, un país desgastado, un país mediocre, como dijo el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hace unos días en Icaria. Hagamos, queridos amigos, la última pausa comercial. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este viernes de historia, conversando sobre la crisis venezolana, en qué contexto se inscribe a nivel de nuestro continente, qué origen tuvo ideológicamente, políticamente, la figura de Nicolás Maduro, el proceso revolucionario venezolano. Vamos a seguir conversando de estos temas a la vuelta de la pausa junto al profesor Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta, aquí en Nuevas Voces. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, último bloque de conversación, viernes de historia con Alejandro San Francisco. Vamos saludando, por supuesto, a todos los que se suman a nuestra sintonía, ya nos escriben desde Madrid, incluso saludos para la madre patria, saludos, por supuesto, a todos los que nos van comentando en el chat en directo en YouTube, en los que nos siguen en las redes sociales, @Voces por Chile, Voces por Chile en TikTok, en Instagram, en Twitter o X, y también en YouTube pueden seguirnos e ir siguiendo nuestro contenido, y por supuesto ponerle me gusta. Ya vamos llegando a los 150 me gusta, a ver si volvemos a llegar a los 200 gracias a la generosidad y el compromiso de nuestros auditores de Nuevas Voces. La meta es terminar en 200 me gusta el programa de hoy, así que contamos con su apoyo, con su ayuda para superar esa meta. Nos quedan solo 50 me gusta. A todos los que están en YouTube, ya saben, póngale like, póngale me gusta. Alejandro San Francisco, la pregunta de cajón: ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué puede pasar en Venezuela después de lo que conocimos hoy día? Yo creo que en el corto plazo se va a producir una consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro. Él en buena medida manejó bien el tiempo. Fíjese que Venezuela había dejado de ser tema el último semestre y de repente aparece, adelanta el juramento y hoy es, comillas, presidente de Venezuela. Hay una cuestión que tiene que tener clara la gente, y a mí me tocó revisarlo en los archivos británicos referido a Chile de 1973, cuando había que ver si se reconocía o no al gobierno de la Junta Militar tras la deposición del presidente Allende. Y ¿saben lo que decía el archivo británico? Decía varias cosas, pero una que es clave para ver cuándo se reconoce un gobierno, saber quién efectivamente gobierna. O sea, el hecho de gobernar es muy relevante. Y el hecho es que hoy día gobierna Maduro. Puede ser considerado un presidente ilegítimo, un usurpador, puede ser considerado que se robó las elecciones, pero ¿quién es el presidente de Venezuela? En la realidad, digamos. En los hechos es Nicolás Maduro, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Y lo otro que hay que ver es qué va a pasar con la comunidad internacional, que me parece que es poco lo que puede hacer en términos reales. Y lo tercero es de qué manera se va a vincular el tema de Venezuela a un tema más estructural en América Latina. Porque si se produce una condena de lo que ocurrió en Venezuela
y por otro lado es absolutamente irrelevante lo que está pasando en Nicaragua y en Cuba. Entonces tenemos una contradicción interna que es muy difícil de zanjar, porque desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la participación, hay mucha más en Venezuela que en Cuba, de manera tal que estas críticas en algunos casos parecen muy coherentes, en otros parecen oportunistas. Y además de eso, profesor San Francisco, ¿cómo cree usted que se proyecta también los otros procesos que están en marcha? Lo que habíamos comentado antes de la situación en Argentina. Este año van a tener elecciones. La situación en Salvador, bueno, tuvieron elecciones, usted ya comentaba que de alguna manera no solamente fue un resultado abrumador, sino que también le permitió ir más allá de los límites de la democracia a Bukele. Nosotros aquí en Chile también vamos a tener elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. ¿Cómo cree usted que se va a proyectar hacia el futuro? Yo creo que lo más importante es lo que ocurre en Argentina en dos niveles. Por un lado, que efectivamente los resultados electorales sean buenos para Milei. Si son malos, muy malos, regulares, va a haber un problema. Lo segundo es que los resultados económicos tengan la misma línea del primer año de gobierno. O sea, a medida que él vaya demostrando el control de la inflación, la recuperación de la economía, un cierto crecimiento económico, el cumplimiento de los compromisos internacionales y que vaya llegando inversión a Argentina, yo creo que Argentina va a volar en 5 o 10 años más. O sea, va a ir como avión, le va a ir muy bien, pero eso tiene que demostrarlo, eso no está dado, eso es parte de la tarea. Podrían empezar este segundo año, yo en términos de imaginación política, creo que va a haber más protestas contra el gobierno. El primer año se vivió una luna de miel, una especie de fascinación por Milei. Hay que verlo. Eso. Y respecto de Chile, yo creo que las dos elecciones son relevantes. O sea, es muy relevante la elección presidencial, pero en la elección presidencial voy a usar una palabra que no sé si es la correcta. Es azarosa. O sea, tú puedes ganar y perder después, perder la segunda vuelta, me refiero. Puedes ganar, pero no convencer, o sea, no hacer ningún cambio después que ganas, o que los cambios que hagas sean más negativos. Pueden irrumpir figuras nuevas en la actividad política y cambiar o modificar un poco el tablero electoral. O sea, hay varias cosas. Entonces, ¿cómo se va a notar el impacto de Javier Milei eventualmente o de Bukele en las elecciones? En los discursos, en los programas, y en lo creíble que sean los candidatos por su liderazgo para llevar a cabo esos discursos y esos programas. Esa sería como la primera. Y lo segundo, yo creo que es absolutamente relevante la elección parlamentaria. O sea, estamos en una situación hoy en que hay 25 senadores de oposición, hay 2 senadores que podrían ser considerados de oposición, que son de demócratas, y hay 23 senadores de gobierno que podrían llegar a 22 en caso de que salga Isabel Allende. Entonces, y en materia de Cámara de Diputados, el tema es equilibrado, pero en favor de la izquierda. ¿Cómo se va a conformar la nueva Cámara? Y lo digo porque no solo basta tener mayoría, tú puedes tener mayoría, pero una mayoría la puedes usar, por ejemplo, para llegar a un acuerdo de pensiones con el gobierno o para ejercer eso y decir, mira, se va todo a las cuentas individuales y discutamos por otro lado si hay un aumento a la base imponible de los trabajadores o que impongan más trabajadores o que les suban los impuestos a los trabajadores para ir a reparto. Y una última cosa. Y también podría haber una segunda cuestión que ya es más cultural. Si efectivamente creemos que lo que va a haber con un porcentaje, sea 0,5, 1 u otro, es solidaridad, o sea, que se sigue usando la palabra, lo más coherente sería pedir a las personas que voluntariamente digan quién quiere dar su 0,5 a solidaridad. Porque solidaridad, pues, no es, lo otro es una exacción, no es un impuesto, pues, no es solidaridad, es otra cosa. O sea, que se usen las palabras adecuadas para los fines que se estén negociando.
Alejandro, yo sé que tenemos que pasar a la recomendación del libro antes de irnos porque nos quedan solo 2 minutos, pero quiero saludar especialmente a 2 personas. Primero, Rodrigo Pérez, que nos dice: hoy estoy de vacaciones y por lo tanto puedo verlos en vivo y en directo. ¿Qué tal? Un saludo para mí, muchos saludos para Rodrigo Pérez, por supuesto, que nos acompaña en vivo y en directo en estos días de vacaciones. Y a César Vargas, porque dice: no estoy de acuerdo con Alejandro San Francisco que la revolución bolivariana de Chávez y Maduro haya sido exitosa, porque destruyó la economía, empobreció a los venezolanos y favoreció la migración. Lo que se dijo en el programa era que era exitosa desde el punto de vista político, es decir, que había logrado su cometido político, que era instaurarse en el poder en Venezuela. Pero además fue exitoso en todo lo demás, empobreció al país, o sea, no logró sus objetivos. Logró los objetivos, claro, del socialismo. Así que esa es la aclaración, César Vargas. Vamos llegando a los 200 me gusta, estamos en 187, así que mientras el profesor San Francisco nos dice qué le trae recomendación de lectura a nuestros auditores, esperamos, por supuesto, los 13 me gustas que nos van a permitir llegar a la meta. Traigo un libro tan bueno como triste. 100 años de impuesto a la renta en Chile, 1924-2024. Este es un libro de Cecilia Cifuentes, economista, Ángel Soto, historiador. Digo que es muy bueno porque uno que no es especialista, yo soy especialista en historia política, no en historia económica. En este libro quedo con un barniz completo de los impuestos a la renta desde 1924 a 2024, con cada una de las reformas. ¿Qué es lo triste? Yo creo 2 cosas. La tendencia prácticamente insobornable de los gobiernos a hacer crecer el Estado y cobrar más impuestos. Y lo segundo, una cuestión que es exquisita: la cantidad de impuestos transitorios que terminan siendo permanentes. Es una delicia leer eso. De hecho, hay una propuesta de alza de impuestos a comienzos de la segunda década del siglo XX, que dice que esta alza es esencialmente transitoria. O sea, es de la esencia, es lo que hace que la cosa sea lo que es. Esencialmente transitoria. Y sabemos que fue permanente. Entonces, un gran libro sobre historia de los impuestos, con lo que significa ese drama de estar leyendo que te están cobrando impuestos. Es verdad. Se nos acabó el programa y superamos los 200 me gusta, doctora Costa. Extraordinario. Para los que no confiaron, lo dije. Más de 200 me gustas. Así que saludo a todos los que nos han estado siguiendo. Les deseamos un muy feliz y tranquilo y descansado fin de semana. A pelear con el calor. Va a estar intenso. Porque va a estar intenso. Pero a descansar también y estar en familia. Gracias, profesor San Francisco, por acompañarnos. Gracias, doctora Costa, por estar hoy día con nosotros. Próxima semana jueves, en tu apretada agenda cuesta estar acá, pero te agradecemos siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, siempre la presencia generosa. Gracias, doctor, por haber venido. A todos los que nos escriben. Gracias, doctora Costa, muy, muy importante. Se los agradezco. No te pierdas. Que estén bien, viene Deporte en Agricultura. Nos vemos el lunes. Chao, chao.